En este video terminaremos de analizar y estudiar el capítulo 1 del libro de Daniel. Comencemos. Recordemos que en el video anterior a Daniel y sus compañeros habían tomado la decisión de no comer la comida del rey Nabucodonosor. Habían pedido permiso para seguir una dieta diferente, basada en vegetales y agua. Ahora, se encontraban en un momento crucial. El eunuco a cargo de su cuidado debía darles una respuesta. Vayamos entonces a leer los versículos 14 y 15 de Daniel capítulo 1, para luego analizarlos. Daniel 1, verso 14. 14 consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Daniel 1, verso 15. 15 y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Sorprendentemente, como se menciona en el verso 14, el funcionario aceptó el desafío de Daniel. Esta decisión fue inesperada desde una perspectiva humana, ya que implicaba un riesgo para él, no obstante, accedió a la prueba de 10 días. Al concluir este periodo, el verso 15 revela un desenlace asombroso. Daniel y sus amigos lucían más saludables y robustos que todos los demás jóvenes que habían comido de la mesa del rey. Este episodio destaca cómo Daniel y sus compañeros, quienes tendrían un papel significativo más adelante, demostraron su fidelidad a la palabra de Dios al respetar las leyes dietéticas judías, conocidas kosher. Su elección de consumir únicamente vegetales, frutas y agua no fue solo una preferencia alimenticia, sino una profunda expresión de obediencia y compromiso con Dios. Aunque en la actualidad muchos consideran que las leyes kosher han perdido su relevancia, las Escrituras afirman que Dios, identificado como Jesús el Mesías, Dios Padre y el Espíritu Santo, es inmutable, Él no cambia, sigue siendo el mismo. El autor de este texto cree firmemente en la divinidad del Mesías y, por lo tanto, en la constancia de Dios. Se enfatiza que no existe un Dios del Antiguo Testamento y otro del Nuevo, sino un único y mismo Dios. Los principios subyacentes a las leyes kosher nos brindan una enseñanza fundamental. Dios es quien define lo que es verdaderamente bueno. Veamos un ejemplo claro y preciso que se muestra en la Biblia. Vayamos hasta el libro de Génesis, muy específicamente en donde se habla el jardín del Edén y la participación de Adán y Eva. Vemos que, Eva, en el jardín del Edén es ilustrativo. Ella percibió la fruta prohibida como algo apetecible según su propio juicio, pero la instrucción divina era contraria. El desenlace de esa desobediencia fue la muerte. La lección fundamental es esta. No se trata de lo que a nosotros nos parece correcto, sino de lo que Dios ha determinado como válido. Eso es lo verdaderamente importante. Las leyes alimentarias o kosher nos enseñan una verdad esencial. Dios es la autoridad suprema, y su palabra es la guía que debemos seguir. Por eso, al momento de comer, no deberíamos guiarnos solo por el gusto o el deseo, sino preguntarnos, ¿esto está aprobado por Dios? ¿Tiene un propósito mayor? Estas normas no solo tienen que ver con los alimentos, sino que buscan formarnos en el dominio propio y la obediencia. Aplican a todas las áreas de nuestra vida. Deberíamos preguntarnos constantemente, ¿este comportamiento es correcto? ¿Esta palabra que estoy por pronunciar es apropiada? ¿Esta decisión honra a Dios? A veces podríamos pensar que estos detalles no tienen mucha importancia, pero en realidad sus efectos son profundos. No podemos simplemente decir, eso pertenece al Antiguo Testamento como si fuera algo desactualizado o sin valor. Recibimos una enseñanza poderosa. Debemos actuar conforme a lo que Dios ha aprobado y alejarnos de lo que Él rechaza. Vivir de esa manera nos posiciona para experimentar su intervención en nuestras vidas. En el versículo 15 podemos notar que, al término del periodo de 10 días, los jóvenes presentaban una mejor condición física que aquellos que habían comido del banquete real. Sus rostros reflejaban salud y vitalidad. Leamos el versículo 16 y 17 para analizarlos, de este capítulo primero de Daniel. Daniel 1, verso 16. Así, pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Daniel 1, verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En el verso 16 observamos que el encargado Melzar decidió reemplazar los platillos del rey y el vino con alimentos naturales como frutas y vegetales, específicamente los que nacen de semillas. En este proceso, Dios recompensó la fidelidad de los 4 jóvenes, otorgándoles gran entendimiento y habilidades intelectuales en distintas áreas del conocimiento. Y si observamos el versículo 17 a Daniel, además, le fue dado el don de interpretar sueños y visiones.
Este relato muestra cómo una decisión aparentemente simple, evitar comida que los contaminara según sus creencias, tuvo profundas consecuencias espirituales. Por mantener su compromiso, Dios actuó de manera extraordinaria en sus vidas, preparándolos para ser instrumentos útiles en sus manos. Ese es, en esencia, el verdadero propósito, ser valiosos para Dios. En este pasaje, la prosperidad no se mide por posesiones materiales, sino por el cumplimiento de su voluntad. A pesar de que físicamente se notó un cambio notable tras alimentarse únicamente con agua y productos vegetales durante 10 días, lo más relevante fue lo que sucedió a nivel espiritual. Ellos fueron fortalecidos en sabiduría, inteligencia y entendimiento, y Daniel, de forma singular, recibió una capacidad especial para comprender revelaciones divinas. Y esto fue por el hecho de obedecer al Dios vivo, al Dios de Israel. Leamos el verso 18 y 19 de Daniel capítulo 1, para analizarlos. Daniel 1 verso 18. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Daniel 1 verso 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey. Observamos que en el verso 18, una vez transcurrido el plazo de 3 años fijado por el monarca, el principal de los oficiales de la corte presentó a un grupo de jóvenes ante el rey Nabucodonosor. Entre ellos se encontraba Daniel, Misael, Ananías y Azarías, quienes eran estos 4 jóvenes judíos que habían decidido no comer de los manjares del rey y seguir las ordenanzas del Dios de Israel. Como resultado, estos 4 fueron elevados a un estatus privilegiado, sirviendo en una capacidad no meramente administrativa, sino como consejeros de confianza cercanos al rey. Alcanzaron una posición de notable influencia terrenal, no impulsados por la ambición personal o terrenal, sino como instrumentos para el cumplimiento de los designios divinos de Dios. Esto nos lleva a una profunda reflexión. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestros propios deseos y comodidades, incluso las más tentadoras que este mundo nos ofrece, con tal de preservar nuestra integridad ante Dios? Estos 4 hombres que provenían de Judá, demostraron esa disposición. Su firme decisión de mantenerse leales a sus principios resultó en el honor que Dios les concedió. Es significativo que, además de ser reconocidos como un colectivo, como un grupo de 4 jóvenes sabios, se les haga referencia con el número 4. Cabe destacar que, en las Escrituras, el número 4 suele simbolizar la totalidad del mundo, como en los 4 vientos de la tierra o los 4 puntos cardinales. Así, lo que presenciamos es que el impacto de estos 4 individuos trascendió su entorno inmediato, alcanzando dimensiones globales gracias a quienes eran y lo que lograron. Hasta nuestros días, las acciones de uno de ellos, Daniel, continúan siendo estudiadas como un poderoso modelo y fuente de inspiración para nuestras propias vidas. Esto nos enseña que cuando somos fieles al carácter de Dios y sus ordenanzas, Dios bendice como en el caso de estos 4 jóvenes, muy específicamente en el caso de Daniel el profeta. Ahora leamos el versículo 20 de Daniel capítulo 1, para luego estudiarlo. Daniel 1 verso 20. 20 En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. En el versículo 20, vemos algo increíble. El rey consultaba a Daniel y sus amigos en temas de conocimiento y discernimiento, y ellos demostraron ser 10 veces más sabios que todos los demás. Pero esta sabiduría no era de ellos, venía directamente de Dios. Recordemos que Dios tiene el poder de dar sabiduría, entendimiento, profetizar entre otras cosas. Y a estos 4 jóvenes Dios le había concedido ese entendimiento porque se encontraban en la gracia del Dios viviente, el Dios de Israel. Leamos ahora el versículo 21 de Daniel capítulo 1, para analizarlo. Daniel 1 verso 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. En el versículo 21, se menciona que Daniel estuvo activo y sirviendo hasta el primer año del rey Ciro. ¿Por qué importa eso? Porque fue bajo el reinado de Ciro que el pueblo judío pudo regresar a su tierra después del exilio. Daniel estuvo en una posición de influencia durante toda la época del cautiverio, desde Nabucodonosor hasta Ciro. Al igual que José en Egipto, Dios colocó a Daniel en un lugar estratégico. Desde allí, pudo impactar a reyes, guiar a su pueblo y ser parte del plan divino. Su vida no fue por casualidad, fue por diseño y un propósito que Dios tenía muy claro para este profeta Daniel. Y que en cierta forma también llegara a otros judíos que habían perdido la fe, y la pudieran retomar, por tanto que esto que les estaba sucediendo era para que comprendieran que solo debían de confiar en Dios y no en dioses paganos.
Y eso nos hace preguntarnos, ya sea de manera individual o colectiva, las preguntas serían, ¿quieres que Dios te use así, como usó a Daniel el profeta? ¿Quieres estar en el lugar donde Él pueda cumplir sus propósitos a través de ti? No para que tú obtengas fama o ambición personal, sino para algo eterno, para agradar a Dios y cumplir con su palabra y ser ejemplo para los demás, y queden como resultado que quieran acercarse a Dios para tener lo que tú tienes. Aquí hay algo que debes saber. Hoy, muchos hablan de la voluntad de Dios, pero pocos la viven de verdad. Algunos predican que Dios solo quiere darte lo que deseas, como si fuera un genio de la lámpara. Pero la verdad es más profunda. Dios no está para servirnos, sino que nosotros estamos para servirle a Él, y como resultado de servirle a Él, tendremos bendiciones de acuerdo a lo que Él tenga planeado para nuestra vida, como lo vimos en el caso de Daniel. Cuando la Biblia dice que Él te dará los deseos de tu corazón, en realidad significa que Él alineará tus deseos con los suyos. No se trata de lo que tú quieres, sino de lo que Él quiere hacer en ti y a través de ti. Como lo vimos en el estudio de este capítulo, Daniel siguió los preceptos que Dios había establecido con respecto a la comida y no se contaminó y Dios lo bendijo. Imagínate vivir con esa clase de propósito, dejar que Dios moldee tus metas, que su espíritu te guíe y que tu vida impacte a otros. Así fue con Daniel, José y muchos otros. No fue por su fuerza, sino por su poder. Es entonces cuando nos convertimos en receptores de su poder, de la unción del Espíritu Santo, y podemos ser usados por Él para su propósito. Así que debes de preguntarte de manera constante, ¿estoy listo y quiero agradar a Dios, y que sus deseos se cumplan en mí? Porque cuando dejas que Dios tome el control, la vida se vuelve mucho más que planes personales. Se convierte en un legado, se convierte en salvación, en vida eterna, en alabanza hacia Él. Que le agrada a Dios, y en donde tú tienes buenos frutos, que serán resultado de que estás caminando con Dios, con Jesús, los cuales traerán como resultado que tú serás rico, y tendrás buenas posiciones en el reino milenial, así como en la nueva Jerusalén que será la última morada para todo aquel que en Él cree. Deja que el Espíritu Santo te guíe para detectar y sacar cualquier cosa que a Dios no le guste o que esté frenando su propósito en ti. Pero no estás solo, Dios mismo te dará la fuerza, la luz y el poder para hacerlo. Al final del capítulo 1 de Daniel, se ve claramente el resultado. Su fidelidad a Dios y su manera de vivir, centrada en agradarlo, causó un gran impacto. En el versículo 9 se nos muestra que, como ellos decidieron no contaminarse con el sistema de ese lugar, Dios respondió dándole sabiduría, favor, dones especiales y habilidades fuera de lo común. Todo esto no pasó desapercibido. Las habilidades y bendiciones que Dios les dio fueron notorias. ¿Por qué? Porque había un propósito claro, que era usar a esos 4 jóvenes para tocar el corazón de Nabucodonosor. Todo esto no pasó desapercibido. Las habilidades y bendiciones que Dios les dio fueron notorias. ¿Por qué? Porque había un propósito claro, que era usar a esos 4 jóvenes para tocar el corazón de Nabucodonosor. Primero transformó a esos muchachos, para luego usarlos como agentes de cambio. Ese mismo principio aplica a nosotros hoy. Dios quiere transformarte a ti, para que puedas influir en otros, tocar vidas, mostrar su luz, y ser parte activa de sus planes en este mundo. Nuestra oración debe ser, Dios, transfórmame para que a través de mí, transformes a otros. Úsame para atraer más personas hacia ti. Hazme una herramienta útil en tus manos. Y si en verdad haces de esa oración tu estilo de vida, todo va a cambiar. Empezarás a ver el mundo con otros ojos, a depender más de Dios y a soltar tus miedos y preocupaciones. Vivirás guiado por el Espíritu Santo, con la seguridad de que estás del lado de Dios, y con la certeza de que su verdad y su victoria se harán visibles en tu vida. Y bien, hemos terminado el capítulo 1 de este libro profético de Daniel. En el siguiente video comenzamos con el capítulo número 2. Si te gustó este video, dale like, compártelo y, sobre todo, suscríbete para no perderte lo que viene en esta serie del libro profético de Daniel. Activa la campanita para que no se te pase nada, y prepárate estudiando lo que ha de pasar en los últimos tiempos. Dios ha dejado muy claro su mensaje y tú puedes ser parte de esa historia grandiosa. Nos vemos muy pronto, que Dios te bendiga.